¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de la ADC de tu dinero. Hoy vamos a tocar un tema que seguramente es molesto, incómodo, pero que lejos debe ser ignorado, porque la cuestión impositiva es una cuestión central para los estados y es importante tener información, tener el conocimiento de cómo funcionar en una economía donde claramente hay organismos encargados de la recaudación de impuestos y que esos organismos, vamos a ver, van monitoreando, van siguiendo, van viendo los rastros que dejamos a través de múltiples operaciones y en función de eso van sacando conclusiones. Hay que ver que esas conclusiones que obtenga el ente de recaudación sean lo que llamamos ahora consistentes. Entonces, lo que vamos a desarrollar en este video es este punto. ¿Qué información tiene la FIP o el órgano de recaudación de tu país en general de vos? ¿Qué sabe de vos? Bueno, vamos a ver porque esa información que maneja la FIP, vamos a ver que se puede convertir en un elemento que acompañe con normalidad y naturalidad y fluidez nuestra vida como ciudadanos y como contribuyentes, o puede traernos más de un dolor de cabeza. Como siempre hacemos un temario, vamos a ir indicando qué temas se van a desarrollar en el video. Primero vamos a explicar este concepto que puede sonar extraño de la consistencia impositiva. Vamos a ver qué es la consistencia impositiva, cómo nosotros debemos funcionar armónicamente, si queremos decir, entre lo que hacemos y lo que decimos que podemos hacer. Vamos a ver cuáles son las operaciones, montos y bienes del contribuyente que el órgano de recaudación tiene información. Vamos a ver cuáles son los agentes de información, es decir, quién les informa, quién nutre a la FIP de datos acerca de nuestras conductas. Un punto que en mercados, como vamos a ver, donde se caracterizan que un activo puede tener distintos precios, eso genera oportunidades, lo que se denominan arbitraje, operaciones de arbitraje. ¿Sí? Un nombre que tiene que ver con las finanzas, pero vamos a ver que en términos prácticos escuchamos hablar mucho de ello y vamos a ver en qué consiste, pero también vamos a plantear, más allá de explicar cómo funciona, vamos a hablar de las posibles consecuencias y riesgos impositivos que ello implica. Y como broche final, vamos a dar una vuelta más sobre el tema de dólar MEP y estas cuestiones de carácter impositivo. Así que arrancamos ya. La consistencia impositiva. Ser consistentes impositivamente muchas veces se materializa en una expresión que es el consumido, ¿no? Aquí estamos haciendo referencia en que, bueno, uno cuenta con una serie de ingresos, ¿sí? Que se supone esos ingresos están blanqueados, declarados oportunamente, una serie de gastos, realiza, ¿sí? Utilizando diversos medios de pago, adquiere bienes, transfiere otros, bueno, y todo eso da lugar a una modificación en el patrimonio de los sujetos que tiene que guardar relación claramente, ya digo, con los ingresos y las operaciones que vaya realizando. Esa es la consistencia impositiva, que yo pueda justificar a los ojos del fisco mis operaciones. Y cuando decimos no me da el consumido, bueno, lo que estamos diciendo es que hay, evidentemente, una parte de lo que hice que no puedo explicar. Entonces, ese no me da el consumido es una expresión habitual o que se escucha con frecuencia cuando las personas, ya digo, no tienen debidamente blanqueado sus operaciones o no han sido adecuadamente prolijos y ordenados a la hora de hacer coincidir o coordinar sus ingresos y sus movimientos con el destino que le dieron a esos fondos. Distinta claramente es la relación en lo que podemos llamar un responsable inscripto que presenta una declaración jurada anual y en esa declaración jurada anual va volcando sus transacciones, va volcando sus ingresos, va mostrando
los movimientos que tiene en su patrimonio, es decir, en su activo, también tomando en consideración posibles préstamos que tome, no quiero complicarlo desde el punto de vista impositivo, pero el dato distintivo es que los responsables inscritos en los impuestos, sean impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, presentan una declaración jurada anual. Y en esa declaración jurada uno articula, ¿sí?, lo que ingresó y el destino que le dio a esos fondos. También la inconsistencia impositiva es un elemento que debe ser considerado por los monotributistas, aquellos que tienen un régimen simplificado desde el punto de vista de impuestos, que están ubicados según la categoría de ingresos que dicen generan, ¿sí? Y entonces también hay que ver si la categoría en la que esa persona está incluido guarda relación con los gastos que después empieza a manifestar, ¿no? Porque ahí se pueden producir, siguiendo esta palabra que estamos utilizando, inconsistencias o incongruencias entre lo que dice ganar y lo que gasta o lo que compra. Estamos hablando en general de países donde la economía informal representa una porción importante, ¿sí? Algunos hablan de un 30%, un 40% de la economía que se mueve por fuera de lo que podríamos llamar el radar, ¿sí?, impositivo de las transacciones formales. Y muchas veces esto no es una cuestión absoluta, es decir, una persona que vive absolutamente, llamémosle, en la clandestinidad impositiva, es decir, que no declara, que no figura en ningún lado. Hay muchas veces que los individuos tienen parte de su ingreso declarado y otra parte de su ingreso no debidamente declarado. Y ahí, de vuelta, quizá cobra mayor presencia este tema de la consistencia impositiva. Es decir, cómo una persona, por ejemplo, puede realizar un plazo fijo en una entidad financiera cuando tiene un ingreso que puede ser un ingreso de una jubilación mínima y que no se corresponde con el monto del plazo fijo que quiere realizar, ¿no? Esa inconsistencia o incongruencia que puede haber entre lo que dice generar y lo que está empleando para una inversión o para llevar adelante los gastos de su vida cotidiana. Es decir, el tema de la consistencia impositiva es un tema que claramente en las personas que tienen algún grado de informalidad es un tema que debe ser visto con antelación, ¿sí? ¿Para qué? Para no llevarse sorpresas a posteriori, ¿sí? Entonces, planteémonos esta cuestión. ¿Por qué? Porque lo que mencionábamos sobre el final, aquí en esta placa, la economía informal es un elemento para nada despreciable y por lo tanto puede impactar y causar dolores de cabeza y dificultades para los contribuyentes. Cuando nos formulamos la pregunta, ¿qué sabe la FIP de vos? Tenemos que pensar que hoy hay un elemento clave en nuestra vida cotidiana que son los datos, ¿sí? Los datos y los rastros que vamos dejando a través de las distintas operaciones que realizamos, ¿sí? La FIP, para hacerte ganar tiempo, tiene un lugar en su página o en su aplicativo que se llama Nuestra Parte. ¿Qué es Nuestra Parte? Es lo que la FIP ya conoce de vos. Ya conoce de vos. Puede ser que haya todavía operaciones que vos no te hayas planteado y que no estén, no la encuentres vos en el sitio del organismo de recaudación, pero fíjate que hay distintas entidades u organizaciones que van nutriendo de información a la FIP. Entidades financieras. ¿Qué hay acá? Bueno, tenés las inversiones, tenés los movimientos que haces con tus tarjetas de débito, con tus tarjetas de crédito. Están las fintech, los brokers, que muchas veces también emplean las personas. ¿Para qué? Por ejemplo, para la operatoria del dólar MEP, ¿no? Es decir, tienen una caja de ahorro en pesos de las cuales transfieren fondos a un broker para que el broker haga la operación con los bonos y después, cuando se liquida los bonos en dólares, pueda transferir a una caja de ahorro en dólares el producido de esa operación. Bueno, toda esa operatoria está en conocimiento del organismo de recaudación.
compraste o vendiste una propiedad, ese dato también está disponible para la FIP, ¿no? Eh, Después, gastos que tienen que ver con cuestiones que lo que están manifestando es cuál es la capacidad de gasto de un individuo. Por ejemplo, el tema del gasto en medicina prepaga, las cuotas de colegios privados, los movimientos en moneda extranjera que vos hacés, ¿sí? Por ejemplo, dólar ahorro, para ir a una cuestión que está bastante difundida y que posiblemente muchas de las personas que operan dólar ahorro, eh, quizás no estén inscriptos en los impuestos o no sean monotributistas, sean empleados en relación de dependencia y, bueno, tienen que ser conscientes que esas operaciones también están siendo monitoreadas y almacenadas por el organismo de recaudación. Bueno, entonces, ¿viste el tema de la consistencia impositiva o la inconsistencia impositiva? La necesidad de tener los números bien ordenados, prolijos. Eh, Tener ya un pantallazo, por eso te invito, si tenés clave fiscal, a que ingreses en la página de la FIP, busques nuestra parte y ahí vas a tener la información que ya dispone el ente de recaudación de los movimientos financieros que realizaste. Y ahora quiero detenerme un poco en el tema este del concepto de arbitraje y el dólar. En general, cuando un activo en la economía funciona, ese activo tiene un precio, ¿verdad? Un único precio, por lo general, ¿no? Eh, si existiese un mercado único de cambios y no existiese la multiplicidad de tipos de cambio que hay en la Argentina, uno diría que, por ejemplo, un dólar tiene un valor de X. Sin embargo, para aquellos que siguen las cuestiones financieras más elementales, como es la cotización del dólar en Argentina, sabe que hay distintos valores. Puede que no sepa en qué consiste o cómo se puede obtener un dólar en el contado con liquidación, ¿sí? Puede saber lo que vale, cómo se obtiene en el caso del dólar ahorro, o en el dólar blue, o en el dólar MEP, como hemos explicado en un video anterior. Entonces, lo que tenemos acá a la vista es la existencia de un activo, pero que tiene más de un precio. Puede obtenerse a más de un precio. Entonces, estos distintos o múltiples tipos de cambio que hay, también están asociados a distintos canales de compra. Yo tengo que realizar distintas operaciones, en algunos casos son extremadamente simplificados y en otros casos, como mencionábamos el caso del dólar MEP, requiere una serie de pasos y de movimientos entre cuentas bancarias y las cuentas del broker o agente de liquidación y cambio que yo elija para realizar la transacción. ¿Qué pasa cuando una persona ve que comprando, por ejemplo, dólares al dólar MEP, puede pagar por ellos, siendo un precio de cercano a los 350 pesos por cada billete, y existiría la posibilidad de operar en el dólar blue a 380 o 385 pesos? Es decir, que hay una diferencia, podría comprarlo más barato en un mercado y venderlo más caro en otro y hacer así arbitrar y comprar en un mercado para vender en otro, obtener una diferencia. Algunos lo hacen, ¿sí? Y obtienen esa diferencia, pero, siempre hay un pero, hay gente que quizás lo que piensa es que ese proceso puede convertirse en una rueda infinita. Y no es así. Uno no puede comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender en el transcurso del mismo periodo de tiempo porque tendría que justificar de dónde sale ese dinero y cuando la operatoria, por ejemplo, pasa por el dólar blue, ese dinero ya salió del circuito formal, entró en un circuito de carácter informal, por lo tanto, volverlo a incorporar en el sistema financiero convencional requeriría de explicaciones que claramente no pueden darse, ¿no? Entonces decimos, ¿podés justificar tus transacciones? ¿Podés justificar
¿Sos consistente impositivamente? Bueno, ese dato es lo que tenemos que revisar para no tentarnos y cometer errores por una diferencia que puede ser claramente apreciable, pero que nos puede traer dificultades desde el punto de vista impositivo. En Argentina, tan creativos como somos para poner nombres, hablamos de un dólar puré, ¿no? Este que compramos arbitrando en un mercado, vendemos en un mercado paralelo, informal, y obtenemos una diferencia, ¿no? Siempre se busca ver dónde está más barato. Lo que estamos hablando acá es hacer un segundo paso, es decir, liquidar esos dólares, no quedarse con esos dólares, sino liquidarlos y venderlos a un precio más alto del que se lo compró. Pero, de vuelta, lo que decíamos de la consistencia impositiva nos va a llevar a que en algún momento el organismo de recaudación que monitorea estas transacciones pregunte por el origen de los fondos, ¿no? Y ahí puede haber dificultades. Cuando hablamos de dólar MEP en el video anterior, si no lo mencionamos, lo vamos a recordar en esto. Si bien no está arreglado como tal, dijimos que uno transfiere pesos de una caja de ahorro a un broker, a la cuenta de un broker, da la orden de comprar unos bonos en dólares, en pesos, perdón, traducirlos en dólares, previo parking, venderlos y transferir los dólares a mi caja de ahorro en dólares que tengo en el sistema financiero. Pueden surgir dificultades acá. Pueden surgir dificultades acá y a veces las dificultades no es que uno no se va a ver impedido de poder rescatar los dólares que están en la cuenta del broker, ¿sí? Pero puede ser que exista un pedido de explicaciones o de justificación de esos movimientos. Por eso muchas veces lo que se trata es de hacer una única operación por mes para no elevar los niveles de alerta. Pensemos que las cajas de ahorro en dólares no solamente están previstas para funcionar en la operatoria dólar MEP, sino que uno puede realizar una actividad que genere el cobro de sus servicios en moneda extranjera y esa moneda extranjera se tenga que acreditar en esa caja de ahorro. Bueno, la mayor cantidad de movimientos evidentemente va a disparar alertas, lo menciono como un elemento que tiene que ser tomado en cuenta. Desde el ABC de tu dinero siempre planteamos que la educación financiera es un factor preventivo, ¿sí? Que la educación financiera nos permite a nosotros conocer de antemano las reglas, conocer las cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad de las inversiones, con los niveles de endeudamiento sostenibles, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, el tema de los impuestos, ¿sí? Los impuestos existen, nos guste o no el sistema impositivo que está vigente, nos parezca que son excesivamente altos, muchas veces, y está bien que el ciudadano considere si a cambio de esos impuestos que abona, las contraprestaciones que brinda el Estado son satisfactorias. Si podíamos discutir ampliamente sobre la equidad del sistema impositivo, su progresividad, etcétera, etcétera, la multiplicación de impuestos, todo lo que ustedes consideren oportuno. Pero lo que no podemos hacer es ignorar, menos negar, que los organismos de recaudación están atentos, tienen información, tienen datos, múltiples datos, muchos más de los que uno puede llegar a creer, por eso espero que este video les sea de utilidad para ser conscientes de la necesidad de que esa consistencia impositiva que mencionábamos al principio del video es una regla de funcionamiento. Aquellos que tienen todos sus papeles en regla, a lo sumo se quejarán porque pagan más impuestos, pero ojo con aquellos que quizás son desprolijos. No digo que sean evasores de impuestos, pero quizás no tengan la prolijidad, la consistencia, la capacidad para poder justificar debidamente sus movimientos. Evitemos dolores de cabeza. Si es cierto que los sistemas impositivos se han complejizado,
que no son en muchos casos simples de poder ser aprendidos por parte del ciudadano. En ese caso, lo que tenemos que hacer es recurrir a un especialista en impuestos que chequee cómo estamos manejándonos, que verifique si estamos siendo estamos manejando adecuadamente nuestro dinero a la luz del fisco. Acá no estamos hablando, fíjense, de nada que tenga que ver ni con la rentabilidad, ni con el riesgo, ni con el endeudamiento, ni sobre las bondades o no de determinados medios de pago. Lo que estamos hablando es de la cuestión impositiva y su vinculación con nuestras finanzas personales. Espero que les sirva, les sea de utilidad, que compartan los contenidos del ABC, que inviten a sus amigos y conocidos a suscribirse y a seguir aumentando la cantidad de integrantes de esta comunidad del ABC de tu dinero. A modo de postdata, un pequeño dato más. El día de ayer veía en Instagram una cuenta de una persona que casi diría promovía la evasión. Y más que la promoción de la evasión, digamos, minimizaba o subestimaba los riesgos del flanco impositivo en la vida de las personas a la hora de invertir. Tengamos mucho cuidado con esto porque hay mucha ligereza en el planteo de estos temas. Me inclino por lo contrario, me inclino por saber en dónde estoy, hasta dónde puedo llegar, cómo puedo funcionar razonablemente para no tener después una resaca impositiva y tener dolores de cabeza severos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.